Vamos a seguir durante el mes de junio la serie La Familia Cristiana. Y hoy vamos a hablar, con el favor de Dios, vamos a estudiar deberes en la familia. Vamos a estudiar acerca de los deberes. Esto incluye papás, estoy hablando de varones, de mamás. Vamos a hablar de solteros entonces. Jovencitas, por el amor de Dios, paren las orejas, oigan el consejo de la palabra de Dios, para que cuando se aparezca ahí alguien, usted tenga el discernimiento, jovencitos, que no le aparezca un Cristian Nodal ahí y se emocione usted, ¿verdad? Y después solo va a estar 2 meses y la va a dejar, ¿verdad que sí? No es eso, ¿verdad? Entonces, queremos que ustedes oigan, de algo les va a servir. Algo, y cuando digo de algo es porque a veces el corazón cuando se enamora una cosa así, pierde uno. Todos hemos perdido lica, ¿verdad? Entonces tampoco es. Muy bien. Vamos a hablar acerca de los deberes de la familia. ¿Qué son deberes? Porque tenemos que entender esto, ¿verdad? ¿Y qué son los derechos de la familia? Comencemos con esto. Cuando nos casamos, los ya adultos, llegó el abogado, llegó el alcalde y nos dio una lista según el Código Civil de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Estoy seguro que la mayor parte de nosotros, los que ya estamos casados, no nos acordamos de eso. Estamos más emocionados por la fiesta, por la invitada, por la abuelita, que la tía, que el pastel, etcétera. Y no le pusimos atención. Y entramos al matrimonio, a la familia, y una vez recuerdo que hablábamos en la casa y decía, ¿cuáles entonces son mis obligaciones y mis derechos? Porque incluso como padres no tenemos tampoco escrito. Pero hoy quiero, con el favor de Dios, ver esto. ¿Qué son los derechos? Son todos los mecanismos legales que protegen al individuo. Son aquellos mecanismos que nos brindan para que podamos vivir bien y dignamente. Por ejemplo, tener papás, tener una casa, tener educación, tener zapatos, tener ropa, tener comida. Son derechos que tenemos. Ahora, ¿cuáles son los deberes? Y exactamente estaba leyendo, y acuérdense, jovencitos, deberes son aquellas cosas que les dejan un día antes y el otro día se les pide cuentas, ¿sí o no? Entonces, deberes no nada más de que el que pueda hacer una tarea, imagínense una escuela, un colegio, una universidad, así, el que pueda hacer esto, hágalo, si no tenga pena. Es imposible. Un deber es que tiene que entregar tareas. Entonces, el deber son las obligaciones que debemos cumplir para que ejerzan nuestros derechos. Son obligaciones que debemos cumplir. Son aquellas cosas que debemos hacer y tener muy presente para que no tengamos choques. Entonces, desde 2 puntos de vista, ¿cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones o deberes? Vamos hasta ahí bien, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿quién pone los derechos y los deberes? Piense, por favor, ¿quién pone los derechos y los deberes? ¿Será que el gobierno? Ayúdeme, por favor. ¿Será que el gobierno pone los derechos y las obligaciones en las familias? Yo quisiera oír un sí o un no. 1, 2, 3. Sí, no. ¿Será que alguna ONG va a ponernos a nosotros los derechos y las obligaciones en la casa? La respuesta es no. No es la ONG, no es el gobierno, ni siquiera es el vecino. Realmente el que pone los derechos y las obligaciones es la Biblia. Pues vamos a leer Efesios capítulo 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Oiga bien, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Estas son las normas y los derechos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25. Maridos,
amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y las mujeres respeten a sus maridos. Número 1, entonces, ¿cuáles son los deberes del esposo y padres? ¿Cuáles son los deberes del esposo y del padre? Número 1, y el más importante, sujeción a Dios. Ahí está encerrado todo. Una vez el esposo, el marido, el papá se sujeta a Dios, ahí ya la hicimos todo. Si el padre se sujeta a su trabajo, ya hay problema. Gracias a Dios por el trabajo, pero no nos damos cuenta que nos gusta tanto el trabajo. Es que no es pesado, es que el trabajo cuando uno le agarra el sabor es rico, ¿verdad? Pero es tanto el trabajo que desplazamos a Dios y no digamos a la familia. Número 1, entonces, sujeción a Dios. Si el padre se sujeta a su jefe, ya hay problema. No sé, yo creo que no vivimos en una época donde haya esclavos. Pero a veces es que lo que dijo la patrona, lo que dijo la señora, hay que hacerlo. No. Sujeción a Dios. Si el padre, oiga, por favor, si el padre se sujeta a su esposa, ya hay problema. Y si el padre se sujeta a su hijo o a su nieto, ya hay problema. Porque hay papás que no pueden hacer nada si no le preguntan a su hijo qué hay que hacer. El hombre debe ser la cabeza de la familia. Miren esto que encontré en la Nueva Traducción Viviente. Génesis 3:16. Por favor, vean esto. Y después conmigo va a decir, oh my God, si quiere. Luego le dijo a la mujer, Dios le habló a la mujer, ¿se acuerdan del error que cometió? Haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y vea. Y desearás, ayúdeme, controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ahora, la palabra gobernar no significa dictadura, sino significa dirigir, ayudar a caminar, agarrar de la mano a la esposa y a la familia y llevarlo a otro lugar. Creo que el mejor ejemplo de ahora son los charcos. Porque si el marido se tira y se mete en el carro, y la esposa y los hijos, lo que me está diciendo que este versículo es que papás metan los pies entre el agua y ayuden a la esposa así, ayuden a los patojos así. Esto es lo que está haciendo. No es para que el hombre sea el dictador, que sea el Chávez. No, ese no es el asunto. Es tan moderno la iglesia que los que se duermen solo oprimimos un botón y cae una gotera ahí para que no se duerman. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces así, ya, yo aquí tengo controlado todo está aquí, miren, así. Yo alcanzo a ver que alguien está conmigo y solo miro la ubicación, ¡tas! Y les dejo caer, así que
Muy bien. Si se mueve usted es que se estaba durmiendo. Sigamos pues. Es que con usted no se puede hablar en serio. Va. Entonces significa dirigir. No es oprimir. El hombre debe dirigir espiritualmente a su familia. Por favor, ahí sí, esposas, díganle, ¿a dónde vamos espiritualmente hablando? ¿Cuál es el camino? ¿A dónde vamos a llegar en agosto, en septiembre, en octubre, en diciembre? ¿Cuál es el plan para el otro año espiritualmente hablando? Deuteronomio 6:7. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir. Debes comprometerte, debe ser la otra versión, cielo, con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos con tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escribe en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El hombre, el esposo, el papá debe enseñar principios bíblicos en la casa. Vuelvo a decir, siento que esto ya lo sabemos, pero de alguna manera creo que Dios nos vuelve a hablar hoy. El papá, el esposo, el marido debe enseñarle a sus hijos a trabajar. El papá, el marido, cuando hablo de esto, el esposo, debe incluso enseñarles las leyes de nuestro país para que no se estacione donde dice no estacionarse. Para que no saque la basura 8 días antes con esta lluvia, sino que hasta que pase el camión. El papá, el esposo, tiene que dar directrices. El padre debe ser un ejemplo. El 90% se le va a quedar al patojo a los hijos viendo cómo lo hace el papá. Y el 10% va a oír. El padre, el esposo, representa a Dios en la casa. Y esto sí pesa. Representa a Dios en la casa. Número 2. Deberes de la esposa y la madre. Vi desde aquí a los varones. Así va. Deberes de la esposa y madre. La esposa debe amar y respetar a su marido. Por favor, busquemos Proverbios 31:23. Dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. La puerta dice aquí, voy a volver a ver, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Las puertas, el significado de las puertas se refiere al gobierno. Siempre atrás de un hombre hay una buena mujer. La verdad. Estaba pensando, Señor, ¿lo digo o no lo digo? A mí me miran ustedes así, guapo y todo lo demás aquí. Solo mis hijos se quedan viendo.
Pero la verdad es que hay una mujer atrás ayudándome. Ha tenido paciencia para enseñarme. Las primeras semanas que me casé, quiero ir a un retiro con usted para que me ayude. Las primeras semanas cuando me casé, me recuerdo que iba a salir y me decía: Gaby, así vas a salir. Quítate la camisa, te la voy a planchar. Ese pantalón no. Y ahora me miran como modelo. Atrás de un hombre hay una mujer. Y aquí ya está la tarjeta de presentación. Si el hombre realmente es como es porque también hay algo que hay que hacer ahí atrás, que es la mujer. Una buena esposa exalta, promueve el honor de su marido. No lo critica, no lo pone en mal delante de la gente, sino al contrario, la mujer promueve, y esa admiración que tiene la esposa hace que el hombre pueda llegar a otra posición. La mujer es quien debe, porque estamos hablando de derechos y obligaciones, la mujer es quien la que debe animar a su marido. Y no es quien desanime a su marido. Quiero hacer esto, ay Dios, no puedes. Está goteando, que se quede así. Y si subo, te vas a morir y yo no tengo tiempo para ir a enterrarte. La esposa puede corregir a su marido. Oigan esto, la esposa puede corregir a su marido, pero debe usar palabras decorosas. Solteras, oigan esto, porque les va a tocar a ustedes. Mejor busquen uno que tenga menos problemas. ¿Cuál es un deber, un derecho de la mujer? La esposa debe ser cuidadosa en su casa. Miren por favor, 1 Timoteo 5:5. Mejor dicho 5. 1 Timoteo 5:5. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: a vivir sabiamente y ser puras, a trabajar en su hogar. ¿Está bien? Perdón, mamita. De plano es la nueva traducción viviente, perdón. Porque subrayé a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Hasta ahora entiendo, hijos, hombres y mujeres, hijos. Hasta ahora entendemos, ¿verdad?, por qué la mamá levanta esto, compone esto y todo. Es bíblico. Le toca hacer eso. No es nada más que: mi hijo, ya tendé tu cama. Porque a veces uno llega a unas casas y entra uno a los cuartos. Aquí no, ¿verdad? Un día entré en una casa y parecía que el endemoniado de Gadareno vivía ahí. Pero saben, ambos, papás, hombre, o sea, papá y mamá, no provoquen a ira a sus hijos. Ese es un deber. Efesios 5:4, por favor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino cuidadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hace un tiempo vi que regularmente, ¿verdad que sí? No sé qué piensan ustedes, pero regularmente en las casas
hay un grupo de gente que le va al Barça. Y en la misma casa hay un grupo que se va al Real, ¿sí o no? Así, así asentado de una vez. Y a veces terminan en la casa peleando, porque el papá ganó el partido y comienza a burlarse de sus hijos que son del Barça. No sé si entendieron el mensaje subliminal. No, hombre, no hay que provocar a los hijos. Porque de verdad habrán hijos que se tragan eso y guardan rencor en el corazón. No peleamos por ellos, hombre. Todavía por el Xelajú, pero por el Real y el Barça. Número 3. Deberes de los hijos hacia los padres. Deberes de los hijos hacia los padres. Efesios 6. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Punto. No hay palabras más bonitas, más nada. En todas las versiones dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honren a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hoy sí, hijos solteros, escriban. Número 1, obedezcan. Obedezcan. Pero es que obedezcan. Es que mi papá no tiene, obedezca. Es que mi mamá, obedezca. ¿Qué tienen que hacer los hijos? También como un derecho, pero también una obligación. Confíe en sus papás. Porque a veces confían más en sus amigos que en sus papás. Por algo, los papás somos más viejos que nuestros hijos. Algo hemos aprendido en la vida. ¿Cuáles son los deberes de los hijos? Présteles atención a sus papás. Antes de hacer algo, pregúntele a sus papás. Hay una mosca encima. Papá, fíjate que, no sé, me están molestando. Ese ya no es molestar, ¿va? Pregunte. Hay lineamientos. ¿Cuál es un deber de los hijos? No juzgarlos. No juzguemos a los papás. Yo sé que las generaciones nuevas les cuesta, pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Ténganle respetos. Desde que nacimos, siempre velaron nuestros papás para que nos respeten a nosotros. Ahora nos toca a nosotros respetar a los papás. El estudiar, queridos hijos, el estudiar es un trabajo y hay que dar cuentas. Sí es un derecho, sí, pero es también una obligación entregar buenas cuentas. Hacer tareas en la casa también es un derecho, pero también es una obligación. Hacer tareas en la casa. Hijos, enséñenles con paciencia a los papás. Yo puse aquí en mis notas, por ejemplo, alguna aplicación del celular. A veces los patojos piensan que nosotros crecimos con esto, pero no. Yo no sé tal vez bajar una aplicación, pero sí sé tirar el trompo. Y los patojos no saben tirar trompo.
¿No saben cómo ahorrar letras en el teclado? Pero sí puedo bajar y subir a pie el baúl. Entonces ambos nos tenemos que enseñar. Hijos, es que se me trabó el celular. A nosotros también se nos trababa la comida cuando les cambiábamos el pañal, ¿sí o no? No discuta con los papás. No discutan con los papás. Y una de las cosas que subrayé en mis notas: sean agradecidos. Sean agradecidos. Por último, número 4, deberes de los abuelos. Ayúdame, Señor. Deberes de los abuelos. El mejor ejemplo que tenemos es cuando Timoteo es educado por su abuela y su mamá. Aparentemente no había una figura paterna ahí, pero lo que sí nos muestra es que los abuelos tienen un deber o un derecho de transmitir los valores y los saberes de la vida. Abuelos, hagan tiempo para platicar con sus nietos. No me están preguntando, dijera el dicho. Anoche me tocó cuidar a mi mamá. Y anoche platicando comencé a saber cómo llegó el agua potable a la casa en Cantel. Anoche me enteré. Que incluso, esto hay que editarlo, incluso dice que un tío que pasaba el agua cerca de la casa no quiso darle. Tuvieron que comprar. En aquella época se hablaba de leguas, imagínense. Se tuvo que pagar más o menos casi media legua de tubos galvanizados para traer el agua para la casa. Y nos costó esto, aquello y lo otro, y lo otro, y lo otro. Los abuelos tienen muchas experiencias buenas para que los hijos entiendan y los nietos los valoren. Escuchen, es un deber y un derecho para los abuelos escuchar a sus nietos. Y una cosa que me gustó mucho buscando en esto que les digo, es que es demasiado, hermanos, de verdad es que está tan bueno esto. Cuando veo lo de Timoteo, pero esto nos va a decir: abuelos, mantengan los lazos familiares. Ustedes son la figura de la unidad de la casa. Ustedes son piensen, mediten. Traten de verme, pero a la vez están en su mente. ¿Verdad que los abuelos son eran los que juntaban a todos? Cuando se sienta el abuelo, la abuela en la punta de la mesa y miran a sus hijos ahí, sea lo que sea la comida, ellos se sienten felices. Es un derecho, pero también promuevan la unidad de la familia. Y hay algo que no sé qué piensan ustedes, pero creo que un derecho y un deber de los abuelos: diviértanse, jueguen con sus nietos. Miren televisión juntos. No sé. ¿Saben por qué hablamos de esto este mes? Porque las familias ahora prácticamente estamos en la casa, pero cada quien con su teléfono. Y se está perdiendo esto. Por eso, estoy terminando. Por eso, el 30 vamos a tener Santa Cena. Trate de buscar la unidad.
traten de traer a sus hijos, traten de traer a sus papás, traten de traer al esposo, la esposa. Queremos tomar la Santa Cena juntos, porque también es un derecho, pero también creo que es una obligación. Póngase de pie, por favor. La verdad es que son temas que parecieran irrelevantes. Yo sé que muchos de estos versículos usted los maneja bien y tal vez si yo le pusiera el micrófono, tal vez usted podría explicar mejor lo que yo expliqué. Pero creo que Dios puso en mi corazón cada detalle para decir, hay derechos, hijos, hay derechos, pero hay obligaciones también. Hay derechos, papás, pero también hay obligaciones.